Ok, en este momento estamos grabando la presentación. Nuevamente muchas gracias por, por estar aquí en este último encuentro. Mm, Tengo para contarle pues varias cositas, hacer un recuento de los temas que trabajamos y todo esto. Mientras tanto se van conectando pues los otros compañeros. Este es el proceso de cierre que se hace en cada uno de los módulos. La estrategia es revisar cómo nos fue, hacer como un balance global de todos los temas. En la última actividad evaluativa, eh, considero que se lograron los objetivos tanto del curso como de esa actividad en particular. Uno de los mensajes ahí es, en la medida de lo posible, en algún futuro, cuando ustedes dentro de sus organizaciones quieran hacer una gestión de riesgos un poco más profunda, es considerar los costos que traen los planes de acción y sus implementaciones. Porque muchas veces cuando gestionamos los riesgos no dimensionamos que esas actividades que están asociadas a la reducción cuesten mucho. Normalmente no consideramos ese tema y eso es fundamental porque generamos unas recomendaciones y si técnicamente pues no son viables, pues hay nada que hacer. Es difícil que alguien nos dé alguna respuesta con respecto a eso. Entonces ese es pues más un mensaje global con respecto a la gestión de riesgos. Dentro del cierre del curso, revisemos rápidamente temas de lo aprendido. El elemento de competencia 1, miramos todo lo que eran las generalidades, los conceptos de análisis y evaluación de riesgos y gestión de activos, todo el tema de la clasificación de los activos de información y la importancia de lograr clasificar adecuadamente esos activos, porque eso de una u otra manera pues nos va a dar un nivel de importancia cuando estamos calculando los riesgos. Vimos los temas de amenazas, vulnerabilidades y sus consecuencias, más desde lo teórico. Vimos dentro de la teoría hay muchas amenazas a los sistemas, muchas. En la medida en que uno conozca un poco más los sistemas que uno tiene o está administrando, es muy probable que esas amenazas empiecen a serles mucho más familiares en términos de ¿y qué me pasa cuando exploten? Y hay un tema 4 y es cómo actúa el atacante para poder de una u otra manera gestionar los riesgos y gestionar la seguridad. Es importante saber ellos cómo ingresan al sistema, ellos qué herramientas utilizan, porque seguramente serán las mismas que podremos eventualmente utilizar nosotros. Más o menos ese es el concepto. El elemento de competencia 2, ya entramos con el tema de riesgos y gestión de riesgos, análisis de riesgos como metodología. Entonces vimos todo el proceso de la ISO 31000 y todos sus procesos, monitoreo de consulta, comunicación, definición del contexto y todo lo que es la valoración del riesgo hasta llegar al mapa de riesgos y sus planes de tratamiento. Los mapas de calor son fundamentales, seguramente ustedes ya lo habían visto y los que no seguramente lo van a seguir viendo, los mapas de aceptabilidad. Eso nos va a dar pues un panorama muy interesante en términos de y cómo está la organización y cómo está el proceso. Y hay un elemento de competencia 3 que está asociado a los mecanismos de tratamiento y más específicamente a los temas de controles. Cuando ya yo tengo un mapa de riesgos, ¿cuál es el proceso de controlar, de hacer un control sobre los riesgos altos, o sea, aquellos naranjas y aquellos rojos que me dieron? Hay un tema de mapeo de riesgos versus normas de seguridad. Pues las normas de seguridad son unas buenas prácticas a nivel mundial. Entonces eso de una u otra manera pues nos va a dar un panorama de cómo se mueve la industria, cómo se mueven los temas de seguridad y eso cómo me cubre mi problema, porque obviamente todas las organizaciones tienen dificultades diferentes, aunque los temas de seguridad son globales.
pero cómo me cubre esa norma la problemática que yo eventualmente quiero solucionar. Y hay un último tema que es el retorno de la inversión. Ahora repasamos un ejemplo de lo que es el retorno de la inversión. Es un tema un poco difícil porque calcular el valor de la información no es fácil y normalmente las organizaciones cuando solicitamos algún presupuesto o algo, la pregunta que siempre nos hacen es, bueno, ¿y eso qué me va a retornar a mí? Pero los temas de seguridad tienen un retorno es desde otro punto de vista. Otros temas que tocamos alrededor es el tema, por ejemplo, de riesgos en proyectos y cómo se analizan los proyectos desde el punto de vista de riesgos, los riesgos positivos, los riesgos negativos. Vimos el análisis de vulnerabilidades como fuente del riesgo, vimos los controles, hicimos creo que un demo de temas de cracking y todo eso. Hay muchas cosas alrededor de los temas de seguridad que realmente la base fundamental es la gestión del riesgo. Esa es la base fundamental. La actividad 3, que es la última que cerró, pues con ese ya cerramos el ciclo de notas. Ya saben ustedes que están disponibles y todo eso para dar cumplimiento pues con los tiempos que habíamos prometido. Este realmente es el mapa global de todo lo que es la gestión del riesgo. Si ustedes de una u otra manera visualizan este mapa con respecto a las otras materias de seguridad que van teniendo, créanme que casi todas se ajustan a lo mismo, a una gestión de riesgo. Si ven riesgos a nivel de plataformas, riesgos o si ven temas de seguridad asociado a análisis forense o cualquiera que sea, ustedes se pueden ver ahí disfrazados o se pueden ver ahí reflejados, perdón, en cada uno de esos ítems de la gestión de riesgos, porque la seguridad realmente por debajo lo que es eso, una gestión de riesgos. Entonces cuando la seguridad es una gestión de riesgos, pues pensar y entender un poco de eso, pues nos abre un panorama mucho más amplio como tal. Yo espero de una u otra manera pues que ese objetivo de cubrir el conocimiento, cubrir lo que es la estrategia de riesgo, pues ustedes la hayan tomado. Yo sé que el tema de riesgos es un poco duro en términos de que es largo y es un poco pesado calcularlo, pero créanme que es la base fundamental, uno para la toma de decisiones y dos para todo el tema de gestión de riesgos. Eso es un tema bien, bien interesante. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna inquietud de los temas que vimos. No, profe, vamos bien. No, profe, gracias. No, profe. Ok, perfecto. Quería traerles un último tema eh, que lo veremos pues un poco rápido, y son los planes de auditoría. Los planes de auditoría se consolidan de manera fuerte en la medida en que los planes nos pueden ayudar a gestionar adecuadamente los riesgos, nos ayudan a gestionar adecuadamente la seguridad y de una u otra manera hacer el cierre de ciclo. El cierre de ciclo podemos hacerlo con un plan de auditoría que nos permita de una u otra manera esos riesgos que encontramos se le hagan gestión adecuada. Lo primero que hacemos en el plan de auditoría es un análisis preliminar de qué está sucediendo en la compañía, cómo está sucediendo y de una u otra manera qué es lo que yo necesito realizar. Ese análisis preliminar está asociado también a qué quiere la compañía, qué quiere la alta dirección, sobre qué quiere hacer un mapa o un plan de auditoría. Una vez tengamos definido eso, nos vamos al segundo punto y es hay que construir el plan. Esa construcción del plan define varias aristas. La más interesante es el alcance. ¿Cuál es el alcance del plan de auditoría? Hay que definir una escala de calificación para los diferentes hallazgos. Escalas tradicionales como no conformidad, conformidad menor o también cumplimiento alto, medio, bajo, cumple, no cumple, hay que aclarar.
son temas que podemos utilizar como escala de medición. Hay que hacer la asignación de especialistas, de personal que nos ayuden con la auditoría. Si son dos, si son tres, dependiendo obviamente del alcance de los sistemas, pues necesitaríamos los expertos y hay que crear un cronograma. Entonces, si vamos a hacer un plan de auditoría para una plataforma tecnológica, listo, ¿en cuánto tiempo lo vamos a hacer? Hay que crear un cronograma. El paso 3 es identificar qué tipo de auditoría vamos a realizar. Entonces, le vamos a hacer una auditoría al mapa de riesgos, a un proceso. Vamos a hacer una auditoría técnica del sistema, o sea, vamos a utilizar ethical hacking para hacer una auditoría. O sea, vamos a ir a revisar, por ejemplo, que si tenemos un proceso de parches realmente esté funcionando. Entonces, con un proceso de ethical hacking verificamos a ver si los sistemas están actualizados en parches. Más o menos así funciona el tema. Entonces, dentro de los tipos de auditoría hay muchos: administrativos, técnicos, estratégicos, gerenciales. ¿Cuál vamos a utilizar de todos esos? Que hay muchos. Una vez definimos cuál es el plan, este plan está asociado también a los recursos y capacitación que yo necesito para la ejecución de ese plan. Va la implementación. Entonces, ya tenemos el cronograma. Aquí está arriba. Y ya tenemos qué es lo que vamos a hacer. Empezamos a ejecutar en los tiempos que dijimos que íbamos a ejecutar. Luego de eso vamos con el análisis de informe y las evidencias, todo lo que vamos obteniendo. Entonces, si es un mapa de riesgos, hay que revisar el mapa de riesgos, revisar cuáles fueron las acciones de mejora, cuáles fueron los riesgos altos, y sobre esos riesgos altos que vamos a hacer el plan de auditoría, mirar, bueno, hay evidencia que demuestre que se cumple o que no se cumple. Entonces arrancamos a hacer el proceso del informe y a recuperar las evidencias diferentes o las diferentes evidencias que nos puedan subsanar ese tema. Generamos los informes finales y el plan de mejoramiento de la auditoría. El plan de mejoramiento debe estar enfocado a encontrar la causa raíz. Ese es el tema fundamental. ¿Cuál es la causa raíz de por qué no se solucionó la problemática? Pues si yo estaba buscando en el plan de auditoría que los riesgos que se encontraron realmente estuviesen cerrados, ¿por qué no se cerró? Entonces hay que buscar la causa raíz de ese por qué. Entonces ya yo cuando genero este plan de informe, pues tengo que poner unos responsables como los mapas de riesgos, y luego la estrategia es el seguimiento. ¿Qué hago yo entonces para hacerle seguimiento a ese plan? Entonces ya yo tengo seguimiento del mapa de riesgos y seguimiento del plan de auditoría, o seguimiento del análisis de vulnerabilidades más el seguimiento del plan de auditoría. Entonces yo ahí de una u otra manera pues lo que hago es cerrar el ciclo de los planes y volver a reiniciar. Esto nos va a ayudar en todo ese cierre, en toda esa gestión o de seguridad o de riesgos o de vulnerabilidades. Ese es todo el tema de plan de auditoría. Es mucho más extenso pues en su construcción porque es un proyecto y todo eso. Lo único que quería mostrarles aquí es que es otra herramienta más que podemos usar y utilizar para eso. Bueno, miremos un poco lo de Rossi. Si bien está dentro del concepto teórico que está en el módulo virtual, el tema de Rossi es un tema bien interesante en el sentido de que los temas de seguridad lastimosamente siempre se ven como muy costosos. De hecho, esas son las preguntas, digámoslo así, retóricas que nos hacen en las organizaciones. ¿Y usted como área de seguridad por qué es tan costoso? Pues seguramente somos costosos porque no estamos en un área de ventas, o sea, no producimos ni traemos clientes, o no estamos en un área de producción, pero esa pregunta es muy frecuente. Si vamos a adquirir una plataforma, una tecnología o una solución de seguridad, nos cuestionan, ¿y si lo requerimos? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Y no se puede hacer con nada free. Más o menos así funcionan las preguntas que nos hacen. Y uno sí dice, no, sí, claro, uno sí puede hacer eso con temas free.
El punto ahí es, ¿y cuánto me cuesta administrar y mantener lo que es free? Si yo tengo 3 4 5 servidores y todo es free, o sea que realmente soy yo el que tiene que estar dándole mantenimiento a todos esos dispositivos. Más o menos así funciona. Eh, entonces aquí vienen las preguntas es, ¿y si no lo tenemos, entonces qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos cubrir el tema? ¿Cómo recuperar la inversión? Entonces uno compra un sistema de firewall, sistemas de IPS, IDS y todo eso. ¿Y cómo recupero yo la inversión? No, los temas de ROI se miran es desde otro punto de vista. Y ese punto de vista es este que hay aquí abajo. Es preguntarnos, ¿y qué pasa si? ¿Qué pasa si no hay controles? ¿Qué pasa si no tenemos un antivirus? ¿Qué pasa si no tenemos un firewall? Si no tenemos una gestión de riesgos. ¿Cuánto podemos permitirnos nosotros perder si llega un ataque informático, por ejemplo, y tumba todos los sistemas? Ahí es donde entran las estrategias de ROI o de ROSI, que nos permite de una u otra manera pues visionar hacia el futuro cómo esas preguntas que siempre nos hacen realmente solventarlas. Entonces la estrategia es un retorno a la inversión de seguridad, pero no asociado a que yo voy a retornar plata, sino ¿y qué pasa si hace algo? Entonces aquí hay un ejemplo básico, y es el siguiente. Se tiene un carro y este provee transporte escolar. Entonces es un carrito de estos que se montan los niños y se van para la escuela. Resulta que en el análisis de riesgo se detectó que hacía falta un mantenimiento en la llanta, en una de las llantas, y que eventualmente había que cambiarla. Pero el dueño del vehículo no lo hizo. O sea, él detectó que tenía problemas y no lo hizo. O sea, él asumió el riesgo y se varó. Y entonces lo dejó en el taller 10 días. La pregunta es, ¿cuánto dejó de percibir versus implementar o comprar neumáticos nuevos? O sea, ¿se visionó un control? No se hizo. Se generó un impacto. Si se hubiese visionado el control o se hubiera implementado el control una vez el riesgo se definió, ¿qué hubiese pasado? Entonces aquí hay una formulita básica donde ves es el valor del control, ingreso de funcionamiento y ganancia neta. Es muy básico el ejercicio. Entonces en el primer acercamiento, digamos que cambiar una llanta, o sea, comprar la llanta, el neumático vale 300.000 pesos. Eso vale por ahí en un concesionario, quién sabe dónde. Lo otro es el tema, vamos a calcular IF, que es el ingreso de funcionamiento. ¿Cuánto le estaría ingresando a esta persona mensualmente? Entonces digamos que él cobra 100.000 pesos por cada niño que se monta en el carro y trabaja 20 días hábiles, sin contar sábados y domingos. Y el carrito es de 15 estudiantes. O sea que él tendría, dividido pues por los 20 días, 75.000 pesos por día. Eso es lo que él está ganando diario, 75 por día. Ahora vamos a ver, de acuerdo a la formulita, la ganancia neta, que es el ingreso menos el valor del control. Entonces tengo 75 por 10 días que la camioneta está por fuera, menos el control, que es de 300.000 pesos. O sea que él en esos 10 días está dejando de percibir 450.000 pesos por no comprar una llanta. ¿Cierto? Más o menos así funciona. No compraste la llanta, entonces son 450.000 pesos que estás perdiendo en 10 días. Pero hay otras cosas que hay alrededor, y es cómo es la pérdida de imagen. ¿Será que los niños se vuelven a montar ahí? ¿Será que los papás dejan montar otra vez el tema? ¿Cuánto es el costo de enviar esos estudiantes en otro carro? Porque él tiene que seguir dando servicio. Entonces otro carro, él tiene que contratar a otra empresa o un amigo de un amigo y decirle, venga, ¿en cuánto me va a llevar estos muchachos por 10 días mientras el carro está en el taller? Entonces supongamos que le dice lo mismo, no, yo le cobro 75.000 pesos al día. O sea que hay que aumentarlo por los 10 días
serían más pérdidas. Entonces, cuando uno mira el panorama de cuánto pierdo si no implemento el control, tenemos una buena diferencia con respecto al retorno de la inversión. Este ejercicio de la misma manera se pueden hacer con los temas tecnológicos. Si, por ejemplo, miramos el tema de los antivirus en las casas, ¿cuántos de nosotros tenemos un antivirus en la casa y cuántos no tenemos? ¿Qué pasa si no lo tenemos? Entonces, ¿cuánto sería el costo potencial de perder, de que llegue un malware, por ejemplo, un WannaCry o un ransomware de estos que cifra toda la información? Me deja el disco duro inservible, no la puedo recuperar, pero ahí tengo mi proyecto de grado, los trabajos de la especialización, las fotos de los niños, bueno, una cantidad de información que de una u otra manera el valor es difícil de cuantificar, pero hay que ponerle un valor. Y un antivirus cuesta entre 50 y 80.000 pesos. ¿Cuánto estoy dejando de ganar sabiendo que identifiqué que tenía un riesgo y era que no tenía antivirus y la probabilidad de que llegase un malware versus implementar un control, pagar una licencia de antivirus y estar un poco más tranquilo? Entonces, cuando uno hace ese análisis de retorno a la inversión, uno se encuentra con muchas sorpresas. Y las sorpresas normalmente están asociadas a que realmente los controles, cuando uno los busca de manera adecuada, cubren los riesgos y me ayudan a reducir las pérdidas potenciales que un evento de seguridad pues, puede ocasionar. Ese es el ejercicio, y ese es el ejercicio global del retorno a la inversión. Y de una u otra manera, pues la estrategia del ROSI era definir y era concluir para qué me sirve el ROSI y cómo puedo demostrar que los temas de seguridad pues realmente son funcionales, que los temas de seguridad realmente me permiten de una u otra manera tener estrategias, tener y diferentes alternativas que yo puedo tener. Y una de tantas es el ROSI. Bueno, realmente esto es lo que les quería traer hoy. Un recuento de lo que hay, un recuento de qué hemos trabajado, cómo lo hemos trabajado, logro de los objetivos, una explicación bastante rápida de lo que es el ROI y el ROSI, los planes de auditoría como mecanismos de gestión ante eventos de seguridad. Entonces, no sé si tienen preguntas, compañeros, con respecto al módulo, con respecto a la última actividad y con lo que les mostré hoy. Profe, no, nada hasta el momento. No, Todo muy señor. bien. No, profesor, muchas gracias por la información. Ok, perfecto. No tengo más para entregarles. Bueno, hay mucho más tema, pero por lo pronto y para este módulo, aquí cerramos el ciclo. Yo nuevamente quiero agradecerles por la participación, por estar bien juiciosos con los temas, con las actividades, con los tiempos y con la estructura misma pues, de los documentos y los entregables. Muchas gracias, muchos éxitos en los siguientes módulos. Seguramente nos encontraremos un poco más arriba. Yo a veces dicto criptografía, a veces dicto análisis forense, a veces dicto seguridad en plataformas, bueno, temas mucho más técnicos que este que es global. Entonces es muy probable que nos volvamos a encontrar un poco más arriba. Muchas gracias por participar y damos por cerrado este encuentro y el curso. Profe, muchas gracias por todo. Ok, Profesor, muchas gracias, muy amable. ok, a ustedes muchísimas Gracias, gracias. profesor. Buenas noches. Que pasen una feliz noche, feliz fin de semana. Muchas gracias, profe. Gracias.